vamos a entrar de lleno. Estamos en esta exposición elongada de Hebreos 2, específicamente el versículo 4. Hebreos 2, 4. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estamos viendo esta serie titulada Teniendo lo mejor. No voy a hablar mucho de eso, pero puesto en sencillo es acerca de Jesús. Jesús es lo mejor, es mejor que el antiguo, que la ley. Él es el mejor. Todo está escrito acerca del Mesías en la Biblia. El ungido es un versículo muy importante en el Salmo 40 y se repite en Hebreos acerca de Jesucristo. Obviamente el libro escrito a los hebreos, estos eran creyentes hebreos que habían llegado al lugar de abrazar, especialmente si eres judío. Lo estoy haciendo ahorita a propósito, porque por cualquier circunstancia o razón, no sé, nomás me contenta, estoy oyendo que hay judíos que están escuchando nuestros estudios del día miércoles y están escuchando y viendo, pero no lo mencionan a sus familiares, pero están viendo desde sus casas y están escuchando el libro de Hebreos por cómo lo estamos presentando. Y estoy contento de eso. Así que, honestamente, este libro del Nuevo Testamento escrito para los hebreos. ¿Y qué significa esto? Bueno, serían creyentes hebreos que habían llegado al lugar de abrazar las promesas del Antiguo Testamento. Empezaron a apartarse de las tradiciones de los hombres. Jesús los desafió. ¿Crees en las tradiciones de los hombres más que la palabra de Dios? Y los regañó por eso 2000 años atrás. Y empezaron a oír y terminaron viendo que Jesús no es otro que Yeshua HaMashiach, el Mesías de la Biblia, el que el Antiguo Testamento había hablado. No es una idea del occidente. Somos gentiles que hemos abrazado al Dios hebreo de las Escrituras. Él es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él es el dador de la Biblia. Y ellos empezaron a ver que Jesús en sí era el Mesías, que todas estas cosas que estaban pasando en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, su ascensión, todo estaba escrito en las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es muy importante nosotros como creyentes, y oímos esto, ustedes oyen de mí esto todo el tiempo. Tenemos que estudiar las Escrituras del Antiguo Testamento. Debemos de estudiar el Antiguo Testamento porque es la única manera que podemos tener confianza en el Nuevo. Solamente pudiéramos orar o esperar en la seguridad de las promesas del Nuevo. Si no leemos el Antiguo Testamento, podemos asumir que el pastor está diciendo la verdad, pero no haga eso. Cuando el apóstol Pablo predicaba por Asia Menor, retó a sus oidores que prueben todo lo que él predicaba públicamente ante ellos. Les dijo, pruébenlo, investíguenlo. ¿Cómo podían investigar lo que él estaba predicando hace 2000 años, el Antiguo Testamento? Cuando Pablo predicaba, cuando Pedro predicaba, ellos juzgaban lo que ellos decían a la luz de la doctrina del Antiguo Testamento, y eso tenemos que hacer nosotros siempre. A propósito, Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que la magnitud de lo que estamos viendo, y por eso nos hemos quedado aquí en los dones del Espíritu Santo, porque eso va a mencionarse en el versículo 4. Pero el versículo 1 nos da un desafío que tenemos que tomar estas cosas. No son fábulas, no son cuentos. No seguimos a Jesús porque es algo que se tiene que hacer. No me lo tomen a mal. Aprecio a cada uno que no solamente toma decisiones a seguir a Cristo ahora, pero cada vez que hay decisión lo aprecio. Pero aprecio a todos aquellos que todavía siguen caminando con Jesús. Desde el principio de esta iglesia, veo a Julie y a Mark, y estábamos hablando, Lisa y yo, 3 parejas
Cuando esta iglesia empezó como un estudio bíblico en casa, todavía están aquí, después de 30 años, y aprecio eso, porque no se deslizaron. ¿Cuántas veces en tiempos difíciles vemos gente irse, apartarse? Así que cuando alguien viene hoy a la iglesia en este tiempo, pienso que empiezas a contar el costo de lo que es seguir a Cristo. Y tomen esto del lado amable, como decimos nosotros. Cuesta seguir. Antes era algo divertido en los 70, en los 80 ser cristiano. Ya no. Ahora cuesta seguir a Cristo. Y creo que la iglesia está purificándose y está más pura hoy que cuando está cómoda. Pero nos tenemos que aferrar a Él para que la palabra del Señor no se deslice, no se salga de nuestros corazones, y no queremos hacer eso. ¿Vieron? La semana pasada hubo un despilfarro de petróleo en el mar. Ustedes vieron, nadie quería ir a trabajar ya. Esos barcos están ahí atrapados por meses, y uno de esos barcos soltó el ancla y topó y rompió una de esas líneas de petróleo que están ahí en la profundidad del océano. Y esa ancla no ha sido arreglada todavía. Y ese barco no está seguro hasta que el ancla se entierre en el piso subterráneo del océano. Y Dios nos está diciendo como creyentes, tienen que poner su ancla fuerte, profundo, porque vienen tiempos tremendos, que es un punto importante porque tenemos que ver los dones del Espíritu Santo. Tú puedes que digas, Jack, el mundo parece que se está acabando y tú quieres hablar de los dones del Espíritu. ¿Qué como que nos estás poniendo, regresando al tiempo del Titanic? No, de ninguna manera. ¿Saben por qué? Las naciones no duran para siempre, pero la iglesia del Dios viviente sí. Así que ustedes aprendan los dones del Espíritu Santo en sus vidas. Es algo que pueden poner en práctica y deberían poner ya en práctica. Porque si estamos aquí por una semana más o por 100 años más, necesitamos estar haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que titulamos esto entendiendo el hecho de que Dios nos equipa con poder y propósito como creyentes. Así que, hermanos, al poner esto junto, quiero darles esta introducción, y será esta: que la palabra de Dios es firme y segura, nunca cambia, siempre está ahí. No se va a hacer a un lado. Pueden confiarle. Y así que cuando dice en Hebreos 2:4 que Dios, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y aquí está, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él hace esta declaración causando que el creyente reconozca que Dios se mueve en las vidas de su pueblo. Hay un gran símbolo de exclamación. Dios quiere hacer esto en su vida. Puedo ponerlo de esta manera apasionadamente. Dios tiene que moverse en su vida. Te va a agarrar de tus hombros y te va a sacudir. Dios tiene que moverse en tu vida por esta razón. Te costará experimentar la verdadera razón por qué respiras y vives en este mundo. Será tu razón verdadera para vivir. Es porque Dios, cuando te dio salvación, viniste a Cristo, te mantuvo aquí. Piensa en esto. Estoy segura que hay gente ha aceptado al Señor y al siguiente segundo y para el carro en los rieles del tren y el tren se los lleva y el Señor los salva y se van al cielo. Bueno, eso está bien para ellos. No tuvieron mucho efecto en la iglesia. Tú estás salvo. ¿Por qué no te moriste tú en el momento de tu salvación? Porque Dios te salvó para la vida. Dios te salvó con un propósito, y eso es lo que estamos viendo. La Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo
Hebreos capítulo 2 dice, Primera de Pedro 4:10 dice, todos hemos recibido un don y tenemos que administrarlos como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Así que estamos hablando de esto la última vez y vamos a profundizar hoy. Primera Corintios 10, del 7 al 11 dice, pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno de nosotros para provecho. ¿Cuántos de ustedes son cristianos aquí? Pueden bajar sus manos. Cada uno de nosotros que hemos levantado nuestras manos tenemos por lo menos un don, posiblemente más. ¿Para qué razón? Para el provecho de todos. Muy bien. Es para que todos ministremos unos a los otros. Versículo 8 dice, porque a este es dada, miren bien, palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otro palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Versículo 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Voy a parar ahí, aunque el versículo sigue. Quiero que marquen esto en sus notas. Los dones primarios dados por el Espíritu Santo son dados en 3 secciones o 3 grupos. Pueden escribirlo. Los dones del Espíritu Santo son dados en 3 grupos y hay 3 por grupo. ¿Qué significa? Son 9 dones primordiales, pero de esos 9 dones primordiales que podemos ver, salen otros dones de ellos. Y que tengo que ponerlo de esta manera, porque lo que es maravilloso de ser pastor de esta iglesia es que me tiene al estar al cuidado, porque hay tantas denominaciones aquí. Unos me dicen, yo vengo de una denominación que me dicen que hay 12 dones. Otros dicen, vengo de una iglesia donde hay 21 dones. Y unos son de aquí, otros son de allá. Y es como que aquí está una mezcolanza. Pero por la razón que tengo que dárselo así es porque tiene que entenderse que la palabra de Dios da a la iglesia individualmente dones para usarlos en el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien dice, no me escriban, no voy a leer su correo electrónico si me lo manda. Pastor, ¿que no entiendes que ese don pasó ya se acabó, ya no existe, se acabó en el primer siglo? No me escriban. Yo creo que todos los dones del Espíritu Santo son operacionales hasta que la iglesia se vaya. La razón por que la iglesia tiene esos dones es porque los necesita, y la iglesia los necesita hasta que no esté aquí en la tierra. Y cuando la iglesia se vaya, ya no tendrá necesidad de dones. Veremos a Jesús en el cielo. Así es como entendemos los dones. ¿Qué es lo que dice la Biblia de esos dones? ¿Se acuerdan que lo mencioné la última vez? Muchos han abusado de esa doctrina. No quiero golpear a los pentecostales, pero muchos pentecostales o los que han salido de denominación pentecostal han visto abusos en la doctrina del Espíritu Santo. Ok, ¿están listos? Vamos a empezar. Vamos, ¿están despiertos? Ok, primer grupo, escríbanlo en sus notas. 3 grupos de 3. Empieza en 1 Corintios 12:8. Y esta es la palabra de sabiduría. Lo leímos hace ratito. Ese es el primer grupo. Número 1, yo lo pongo en mi Biblia así. A1. El segundo va a ser A2 y A3. Y después voy a ir a B1, B2 y B3. C1, C2 y C3. 3 grupos de A3. A1 y es la sabiduría. La Biblia dice que hay palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. El Espíritu de Dios. ¿Qué es la palabra de sabiduría? ¿Qué es este don de sabiduría? Pueden ponerlo tal vez en la pantalla para leerlo juntos si lo tienen. Es la definición. Se ve así. El hecho de que este don se describa como la palabra significa, la palabra de sabiduría indica que es uno de los dones de hablar.
hay diferentes dones, tipos de dones. Este es un don que se puede hablar, es un don de habla. Escuchen, este don describe a alguien que puede entender y hablar la verdad bíblica de tal manera que la Biblia, o sea, la verdad, puede ser aplicada de manera única y hábil a las situaciones de la vida. Cuando alguien tiene el don de la palabra de sabiduría de parte del Espíritu Santo, será una palabra que se habla y va a calmar una situación que está pasando en ese grupo de creyentes, en ese ministerio o en esa iglesia, o en ese tal vez sea, yo creo que aún en un sentido secular, yo creo que cuando Dios usó a Salomón con su sabiduría, afectó a diplomacias forasteras, extranjeras. Cuando vemos a José en Egipto, José tenía una sabiduría profunda que no era de este mundo, que Dios usó poderosamente. Dios usó esa sabiduría sobrenatural como un instrumento. La Biblia dice que Él da el don de sabiduría a la iglesia para ser usada en la comunidad de la iglesia, aquí, como por ejemplo en la iglesia, y se va a ver algo así. Alguien con ese don de sabiduría tiene la respuesta para el dilema. ¿Qué debemos de hacer acerca de esto? Está esta situación y estos son los parámetros y este es el problema y no se ve la solución. Y alguien viene y habla y no han planeado, no están buscando la respuesta en la computadora, en el internet. No, déjame ver. No dicen, hey Siri, dame la respuesta. No, solamente sale de ellos. Y a veces ellos mismos se sorprenden. Pero a través del tiempo empiezan a entender que hay eventos y tengo la respuesta y que obviamente no es humano. Tengo el don de sabiduría. Dios me ha dado el don de sabiduría. Y lo hermoso de la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Obviamente en la vida de la iglesia es sobrenatural, es una aplicación sobrenatural. Así que vamos a ver la A2, la palabra de conocimiento. Puede que tú tengas la palabra de conocimiento. La palabra dice en el versículo 8 del capítulo 12, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. Esa palabra conocimiento en el griego significa, es otro don del habla. Es esto, entender la verdad, pero con una visión que solo viene por revelación de Dios. Los que tienen el don de conocimiento entienden cosas profundas de Dios que se conocen como los misterios de Dios, cosas profundas, pero que se les revela siempre estará en perfecta armonía con las Escrituras. Una palabra de conocimiento, cuando es dada, es una palabra que está en perfecta armonía con la Biblia y es conocimiento dado al desafío, al reto que está ante nosotros o la dirección que hay que llevar. Una palabra de conocimiento puede ser usada de tal manera que, por ejemplo, Pablo, en el equipo ministerial estaban buscando a Dios acerca del ministerio y dice que el Espíritu de Dios les hablaba. No te preguntas por qué, cómo eso pasó cuando uno lee el libro de los Hechos a través del don de la palabra del conocimiento. Palabra de conocimiento. Cuando vemos en el libro de Hechos que dice que el Espíritu les habló y el Señor dijo, y uno piensa que ellos caminaban y escuchaban a Dios con un megáfono. No, eran creyentes como nosotros, como tú y yo, usando los dones de Dios que habían recibido. Así que te tienes que preguntar esta noche, ¿te ha dado Dios el don de conocimiento? Donde este depósito especial y divino de información que es direccional. Tenemos que hacer esto, tenemos que ir allá. Y nuevamente todos estos dones,
son elementos usados que cuando son usados sorprenden al usante. En otras palabras, uno nunca debe decir, disculpen, disculpen, yo tengo la perfecta, yo sé, aquí viene la palabra de conocimiento, aquí está, y boom, gracias, gracias. De nada, de nada. No, eso no es de Dios. Cuando pasa, como todos los dones, habrá una sorpresa, un elemento de sorpresa para el que lo usa. Me gustaría ponerlo de esta manera. El que es usado por Dios, cuando Dios lo usa y estamos rendidos, nosotros somos los más sorprendidos, bendecidos y humildes. Cuando vean a alguien arrogante, un cristiano arrogante y orgulloso, o no eres creyente, o B, estás bastante apartado, porque un cristiano no debe de ser orgulloso. Pueda que tengan poder humano, pero no el espíritu. Hay talento humano y no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de Dios dando cosas que son depósitos desde el cielo para fortalecer a la iglesia, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. A3, si está apuntando, la tercera cosa es fe. Esta es fe. Sí, es una fe especial, más de la fe de salvación o más de la fe diaria. Esta es una fe especial. Podría decirla como de peso, fe de peso. Eso se define así. Todos los creyentes poseen la fe en alguna medida, que es porque es uno de los dones del Espíritu otorgados a todos los que vienen a Cristo con fe, pero el don espiritual de la fe es exhibido por alguien con una fuerte e inquebrantable confianza en Dios, que tú te sorprendes que están tan entregados, son inquebrantables. ¿Cómo saben? ¿Cómo siguen? Permanecen. Dios les ha hablado. Es algo que es verdad en ciertas partes de nuestras vidas, a cierto grado, cuando Dios nos habla y uno sabe, es fuerte. Todos tenemos que ser gente de fe. Esta es fe general como creyentes, pero esta es una fe que cuando Dios la deposita, esta fe es una fe que dice, sé que la va a hacer. Dios va a hacer, espérate. Y quiero decirles, alguna de esta gente que tiene este don, si tú no los conoces, tú vas a pensar que están locos. Me recuerdo el terreno en que estamos aquí ahorita, cuando la iglesia, el cuerpo, la directiva de la iglesia vio esta propiedad, créanme, estaba muchísimo más allá de nuestra habilidad de comprarlo. No había manera. Pero nos bajamos, me recuerdo fue un domingo en la tarde, nos bajamos del carro y empezamos a verlo. Era un terreno de sembrío de maíz. Y empezamos a orar. Y todos teníamos un sentido unido de que no tiene sentido. De hecho, ¿qué estamos pensando? ¿Cómo podemos hacer una oferta para este terreno? No podemos ni pagar el primer mes. Pero Dios, sentimos que tú estás aquí y no hemos visto, ni habíamos visto otras propiedades. Teníamos ese sentir, era una fe de que Él quería que este terreno sea ocupado. Escuchen, para probarlo, todo el camino el Señor proveyó, y los que están con nosotros desde hace tiempo nunca han visto, ¿cómo se llaman esos termómetros? Una campaña, tenemos una campaña de construcción. No, nunca se usó esa palabra aquí.
oh, tenemos esta cosa, tienes que dar y promete, vamos a hacer una promesa familiar. No, no estoy tumbando a las iglesias que hacen eso. Pero ¿cómo sabes tú si Dios va a proveer? Tienes que dar 10%. ¿Cómo sabes que Dios lo está haciendo? O eres ingenio humano, o es por ingenio humano. Yo prefiero tener 2 centavos y ver a Dios que haga cosas más allá que podemos describir, porque ahí tú sabes, porque cuando viene el fuego, ahí lo puedes aguantar, porque tú sabes que tú no te lo inventaste. Pero déjenme decirte, esa es una palabra de ánimo para cualquier persona que está en ministerio. Si tienes que empujar y empujar y empujar para que el ministerio se dé, espero que no triunfes, porque si tú tienes que empujarlo para que suceda, tendrás que seguir empujando para mantenerlo y te va a mantener, te va a matar. La palabra de Dios dice que Él no quiere que sus sacerdotes suden. Chuck Smith tenía este dicho que decía, cuando Dios provee, cuando Dios guía, Dios provee. Ponte detrás de lo que Él te está guiando y no te tendrás que preocupar. El segundo grupo es 1 Corintios 12, 9 y 10, versículos 9 y 10 continúa. Este es el grupo B. A otro dones de sanidades por el mismo espíritu, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía o ministerio profético. La primera palabra es sanidades. Esto es sanidades por el don de sanidad. Dios ha dado a cierta gente en el cuerpo un don de sanidad. Y voy a decir esto, yo creo en el don de sanidad. Se llaman doctores. Así me escriben muchos. Dios sana hoy y se llama doctores. Eso es una cosa tonta de decir, porque los doctores no sanan a nadie. Los doctores te arreglan y el doctor mismo te va a decir, yo te puedo poner el brazo de regreso. No estoy diciendo que Dios no usa a los doctores, claro que los usa, pero solo Dios puede sanar. Pero estamos hablando de sanidades milagrosas. Yo no he visto, Pastor Jack, un don, una sanidad milagrosa, pero yo te quiero decir, si quieres ver sanidades, viaja a África o a Indonesia. Tienes que ir a un lugar donde no haya muchas Biblias. Ándate a Irán. Métete a Arabia Saudita y empieza a orar por gente. Ahí vas a ver los milagros. No voy a decir, no voy a divulgar dónde están los misionarios que tenemos, pero sabemos, hemos hablado con ellos cuando vienen a descansar. Ellos ven milagros y ellos cuando regresan no pueden esperar regresar por la vitalidad de la presencia de Dios en ese lugar donde la palabra de Dios no es permitida. Jesús no se permite aquí. Jesús no se permite aquí. O te cortaremos la cabeza. No, ahí es donde Jesús se salta la cerca y sana y usa misioneros. Escuchen. He tenido tiempos aquí, una vez oramos y una mujer vino a mí y me dijo cuando estábamos orando, tú dijiste que oremos los unos por los otros por sanidad, y dice, mi pecho izquierdo se empezó a calentar y yo sabía que algo estaba pasando y sí estoy peleando contra un cáncer y fui a mi doctor y se fue. Esas cosas sí pasan. Sí pasan. Pero tengo que confesar que no pasa mucho, creo, donde hay Biblia, porque Dios nos espera que creamos a las Escrituras y claro, tenemos que orar los unos por los otros y confiar a Dios, pero los milagros normalmente son señales para los
incrédulos para que vean el movimiento de Dios en la iglesia y quieran ser parte de la iglesia como un testimonio, testigo ocular. Así que el don de sanidades está bastante conectado mucho con los ministerios de misioneros. Esto dice, el don de sanidad está más vinculado al ministerio de la obra misionera, pero no lo está limitado a ello. Los líderes de una iglesia local están llamados a orar por los enfermos. Tal acción implica que Dios, de acuerdo con su propia voluntad, sanará sobrenaturalmente. Vamos a ver el otro don, el hacer milagros. Esto suena más complicado. Esta forma de don milagroso, de sanar, se lo ve obrar en el libro de los Hechos. Es obviamente posible todavía en el día de hoy. Por ejemplo, en la expulsión de demonios, Hechos 16. Cuando se lo da ceguera a Elimas en Hechos 13 y la resurrección de Tabita de entre los muertos, Hechos 9. Estos son ejemplos positivos. Algunos de la iglesia primitiva, además de los apóstoles que tuvieron el don de los milagros, fueron Esteban y Felipe. Hoy se reporta tal don estar más presente en áreas donde el evangelio aún no es familiar entre la gente, el grupo de personas inconversas. Dios haciendo milagros. Tengo misioneros de otro país que nos han contado que este verano que estaban en metrópolis, no puedo decir la ciudad, estaban en un lugar de café y habían muchos musulmanes en esa cafetería y empezaron a hablar. Ustedes no son de aquí, ¿de dónde son? Somos de Estados Unidos, dijeron. Y nuestro misionero supo inmediatamente y decir directamente, ¿necesitan oración? Uno de los tipos de los jóvenes ahí tenía una enfermedad muy grande en su pierna. Y este joven misionero que yo lo conozco y tiene una fe tremenda. Y oró y en el momento la gente que está ahí podían oír a los creyentes y los incrédulos oyeron un tronar en el cuerpo de él y se sanó inmediatamente. Y ese tipo y sus amigos se convirtieron en el momento, fueron del Islam a cristianismo porque Cristo hizo una obra milagrosa en ese momento. Eso sí pasa. Es algo muy triste cuando nosotros reaccionamos al oír un milagro y decimos, ¿en serio? Eso habla mucho de nuestra fe, ¿no? Que si alguien se va a ir al cielo porque Jesús lo sanó. No lo creo. Necesitas más fe, hermano. Necesitas más fe. Porque Él puede llevar a alguien al cielo de esa manera. Alguien dice profecía o profetizar. Esa es la número 3, B3. ¿Qué es esto? La palabra griega traducida como profecía o profeta en ambos pasajes correctamente significa en la 1 Corintios 12:10 y 1 Corintios 12:28. Ahorita les voy a leer el versículo. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Es importante ahorita que lo pienso. Alguien te va a decir, no hay apóstoles hoy. No hay apóstoles como los 12, pero hay aquellos que hacen trabajo pionero que no están incluidos en los 12. Creo en tiempos modernos muchos apóstoles son los misioneros de nuestros tiempos. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Esto me hace un poco nervioso, dicen muchos. Bueno, espérate, vamos a ver. Te debe de poner en guardia porque son áreas de dones.
no te debería de poner en guardia. Yo trafico con muchos líderes de muchas fees y muchos grupos en estas reuniones nacionales donde asisto. Y alguien pueda que diga, Pastor Jack, este es el apóstol tal, José Jiménez, o no sé. Y a mí me cuesta eso. Yo quisiera decir, ¿de dónde estás tú empezando la obra como pionero? En cuál jungla? Y dice, no, yo soy pastor aquí. A mí no me gusta que usen ese término. ¿Llamarte apóstol para eso? No, eso no es ser apóstol. Te voy a llamar pastor. Te voy a llamar José. Tú me puedes llamar Jack. Jack y José está bien. Pero esto es algo serio. Lo que Dios hace contigo, tienes que apoyarlo, ¿no? La palabra griega traducida aquí como profecía o profeta, en ambos pasajes correctamente significa hablar. Es una persona que es profeta, está hablando la palabra de Dios técnicamente. Billy Graham tenía el don de evangelismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero también él hablaba proféticamente porque hablaba la palabra de Dios. No significa necesariamente, me escuchan atentamente, esto no significa que alguien va a decir, hey, soy profeta Mike. Y te voy a decir, porque escuchen, ¿se acuerdan ustedes? Creo que eran en los 80s el movimiento del pastoreo. Es un ciclo por la respuesta que parece que no se han dado cuenta. Era un movimiento que eran grupos que habían líderes espirituales que decían, yo tengo el don de profecía. Y la profecía es que tú, tú te tienes que casar con él y tú te tienes que mover a Las Vegas. Y esa es la palabra del Señor. No, en serio, así era. Algunos de ustedes no han vivido mucho, no se acuerdan de esto que pasó. Te decían con quién casarte. Eran profetas que decían, no te tienes que casar solo con Dios. Todas las que están casadas deben de separarse y vivir su vida así, siempre asegurarse de ejercer gran fe. Denle a Dios 90% y ustedes vivan con el 10%. Porque este tonto que está hablando está viviendo de tu 90%. Sí, y la gente cae por este tipo de gente. Haciendo millones. Así que tengan cuidado, pero no podemos despreciar el don que es real. Hablar la palabra de Dios de alguna manera en un domingo, un miércoles, o en una esquina en la calle, usted y yo, nosotros pudiéramos ser, estamos siendo heraldos de la palabra de Dios. A propósito, con efecto, obviamente son dones verbales. Pero nunca, escuchen, nunca van a irse en contra de las Escrituras. Tenemos 8 minutos. Tercer grupo. A otro discernimiento de espíritus, cuánto necesitamos este don, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y va a decir, pastor, ¿nos importa esto? Claro, nos debe de importar porque esto es como una verdadera iglesia, funciona en marcha bien unida, ¿ven? Quiero que deben de familiarizarse con esto porque estamos aquí juntos, y regresaremos a estar juntos otra vez el domingo en la mañana. Esto es nuevo cuando viene a vida de la iglesia, pero hace como 2000 años, por los últimos 2000 años no era irregular este pensamiento. Lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros nos hemos
americanizado, por decirlo, occidentalizado. Nos hemos hecho de una idea diferente a lo como era al principio. Pero si todos nosotros, cada noche, número uno, si creyéramos lo que estamos haciendo, número uno, no seríamos una iglesia tan grande. ¿Por qué? Si estuviéramos en casa. Segundo, la persecución por los últimos 2000 años siempre mantuvo secuestrado o, o, o por allá del otro lado del pueblo, en un grupo pequeño. Con eso, los dones del Espíritu Santo se permiten ser operados. Porque la mente occidental, vamos a la iglesia el domingo y eso pasa en la iglesia, que se pierde la facultad de usar los dones. ¿Qué tal los miércoles podemos salir corriendo como locos? No, no. ¿Por qué? Si yo soy llamado a ser pastor, en estos momentos el don del pastor maestro está siendo operado. El Espíritu Santo nunca se interrumpe a sí mismo. Si yo soy guiado por el Espíritu Santo para enseñar este estudio a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a dejar que alguien se pare y diga, yo tengo una palabra. No, el Espíritu Santo nunca se interrumpe a sí mismo. Por eso la Biblia dice que todos estos dones se tienen que usar en orden y control. Sin embargo, algunos de ustedes han venido de otras iglesias donde solamente tienen 25 personas y todos hablan al mismo tiempo en lenguas. Y al final de la noche todos están sudados y cansados, emocionados, pero no saben qué pasó. Te vas sin saber qué te habló a tu alma. No hubo instrucción, ¿me entiendes? Y hay lugares para eso, pequeños lugares, grupos pequeños. Esos son perfectos para unir y construir unidad. Esto tenemos que recordarnos. ¿Qué del discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritu es una habilidad sobrenatural donde el Espíritu Santo te comunicará quién es verdadero y quién es falso en lo que está pasando en tu grupo. Puede ser un grupo, una persona o lo cualquiera que la situación sea. El discernimiento de espíritu sabes, algo está aquí. Es instante, está en ti, ahí. Pueda que estés pensando en la comida y de repente viene alguien y tú te quedas como, oh, esto no es de Dios. O esto es de Dios. Es el discernimiento, y hoy en nuestra era tenemos que orar más y más. Ya, tú ora y pídele a Dios. Hasta ahora no hemos cubierto todos, pero ¿cuáles son los dones o don que Dios tiene para mí? Eso tú le tienes que preguntar a Dios. Y Él, noten, pídele y te presentas a Él para en alguna necesidad o alguna situación, y Él te va a enseñar. Pero Él no te va a enseñar tu don si quieres estar solo sentado en el sillón. Si solamente vas a estar ahí, como le dicen en inglés, una papa de sofá, alguien sentado solamente ahí calentando el puesto, no te va a usar, porque Jesús dice, yo les he dado a cada uno de ustedes oportunidades para invertir en el reino. Te di 5, te di a ti 10, a ti te di 3, ¿qué hiciste? A ti te di 6, ¿qué hiciste con ello? No, yo tenía miedo, así que lo enterré y me senté encima de él. Y Jesús dice, cuando regrese, te voy a decir, agarra a este siervo perverso fuera de mi presencia. Wow, no se hace eso. El discernimiento de espíritu es tan necesario en el día que vivimos hoy. Hay tanta falsedad afuera y yo estoy tan agradecido que de tenerlo. Yo sé, alguien me está hablando, algo pasa
y a veces ni los puedo oír. Estoy oyendo lo que Dios me está diciendo. Esta persona es falsa, no cierres tus ojos, no te voltees. Hazle señal a alguien para que se prepare porque esta persona piensa un mal. O esta persona me estaba diciendo, ¿sabes qué? Esta cosa que está pasando, yo quiero conocer algo que tú quieres involucrarte, es un ministerio y es algo como, ¿me entiendes? Es increíble. El discernimiento de espíritus claramente lo vemos en el libro de Hechos. Pablo lo tenía todos los dones. Venga, Pablo. Cuando una mujer, me olvido su nombre, ella era una esclava y seguía a Pablo y decía, escuchen a este que viene de Dios, escúchenlo. Y ella estaba endemoniada. Y esto es chistoso. Todo lo que ella decía era verdad. Escuchen, miren, escúchenlos, estos son de Dios. Y Pablo se voltea y dice que él se voltea y reprendió al demonio que estaba dentro de ella. Ella estaba diciendo lo correcto, pero el espíritu era malo, era errado. Y a veces la interpretación de las lenguas tiene que ser algo hecho en grupos pequeños, donde me gustaría tener el tiempo para hablar de esto porque esto tiene tanto trauma en las vidas de la gente. ¿Se acuerdan la semana pasada o no? La semana pasada hablamos del día de Pentecostés, como los 120 estaban reunidos en el aposento alto y vino el Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas y eran idiomas de aquellos que estaban presentes y se dijeron unos a otros, ¿cómo es que podemos entenderles? Alabando y glorificando las maravillas de Dios. Y después venimos a esto que nos habla de un don de lenguas y de interpretación de lenguas. Y esto pareciera ser algo diferente. Y en Primera de Corintios lo leímos. Vamos a hablar también en el futuro de 1 Corintios 14 que se debe de ejercer los dones. Y dice que cuando se reúnan, cuando alguien hable en lenguas, tienes que esperar para que otro interprete, o la persona que habló en lenguas tiene que orar para que venga la interpretación. Y si pasa de nuevo, el mismo principio se tiene que aplicar. Y 1 Corintios 14 dice, pero si pasa una tercera vez, la misma política se aplica, pero no va a pasar una cuarta vez. La Biblia dice solamente 3 veces, con interpretación, y no más de eso. Y las escrituras dicen, si alguien habla en lenguas y no hay quien interprete, que esa persona se tiene que quedar callada. Aquellos que vienen de trasfondos pentecostales, escuchen. Lean 1 Corintios 14. Piensen en eso. Es increíble. Me voy a quedar callado ya. Quiero compartir con ustedes algo que no es un don. Pónganse de pie. Y si ustedes se paran, ya me hacen acuerdo que ya tengo que acabar. Yo pensé que sería bueno acabar con una gran controversia. ¿Están bien? O están callados ustedes o me estoy volviendo sordo, porque creo que me estoy volviendo sordo, no los oigo. Cuando ustedes leen 1 Corintios 14, y lo debí de haber leído, Pablo va a decir lo que les dije hace un momento acerca de que no se hable más de 3 veces. Y después Pablo dice, a mí me gustaría que todos hablaran en lenguas, pero preferiría que profetice, porque la persona que habla en lenguas solamente se edifica a sí mismo. Pero la gente que habla profecía edifica a todos. Yo mismo, dice Pablo,
Yo hablo en lenguas desconocidas más que todos ustedes. Pero cuando hablo públicamente, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan. Y después él hace este cambio que si no ponen atención, él va de hablar al entendimiento y al público. Y después dice, pero cuando estoy solo, oro en lenguas. ¿Me escuchan? ¿Algún bautista aquí? Escuchen. Miren 1 Corintios 14. Pablo dice, cuando él estaba solo, él oraba en lenguas. Y él dice, ¿qué es eso? Es un lenguaje que no es de este mundo. No lo entiendo. Es mi espíritu orando al Espíritu Santo. Mi mente no tiene fruto. No lo entiendo. Pero mi espíritu es edificado. Les dejo con esto. Y quiero que me hablen de esto. Sí quiero grandes reportes de esto. ¿Sabes esa cosa que está pasando en tu vida y no sabes cómo orar? Tuve un amigo aquí, fue corrida de Fox porque no se vacunó. Está orando, ha trabajado ahí por décadas. Y ella está orando. No sabe cómo orar. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? Hay cosas en nuestras vidas, a lo mejor es un asunto, alguna situación. Tal vez tú disciernes algo porque si tienes este discernimiento. Una semana atrás había una oscuridad, parecía que todo se estaba viniendo abajo. No se podía explicar. Sentía como que me echaron una volquetada de peso. Y no había razón para sentirse así. Pero me arrodillé y oré al Señor. Y no entendí lo que le estaba diciendo al Señor. Y en 5 minutos sentía como que el peso se estaba yendo, como que salió el sol. Y me puede decir, Jack, eso es súper raro. Sí lo es. Pero asegúrate que estés solo. Sigue siendo raro. Pero vas a ser, Señor, leí 1 Corintios 14 y tengo este asunto que no sé qué hacer. Señor, y yo creo esto. Romanos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando uno gime, la palabra que nosotros traducimos esa palabra a nuestro idioma en inglés son como gemidos así. Ese peso, ¿no? ¿Sabes que Romanos 8 dice que Dios recibe eso como una oración? Y es súper exacto. Así que cuando te arrodilles y gimas, dile, Señor, voy a abrir mi boca y voy a orar en este idioma que no entiendo. Y te lo entrego a ti. Porque no sé cómo orar acerca de esta situación. Y ora. Y dime la próxima semana, ¿qué experiencia tuviste? Padre, oramos esta noche con la preciosa presencia de tu Espíritu Santo, que abraces a tu iglesia en una hora como esta. Enséñanos, Señor, a sentir el consuelo de tu Espíritu. Señor, estoy seguro que todo el drama y las distracciones de la vida
aquí en el mundo y dejamos que nuestro espíritu comunique con tu Santo Espíritu el consuelo, la paz, la calma que sobrepasa todo entendimiento humano sea nuestra. Señor, oro que esta noche luchemos contra este sentimiento de sentirnos como ridículos o tontos cuando estemos solos. Señor, oro que mis hermanos y hermanas, con paciencia, que tú vengas en esos momentos y los toques, estoy seguro de eso. Gracias, Señor. Tú nunca me has fallado cuando he clamado a ti. Nunca, nunca. Tú siempre me has consolado, siempre. Así que te amamos, Señor. Oramos que cuando nos lavemos los dientes y nos preparemos para dormir y que nos vayamos a una parte de la casa y decir, te traigo, Señor, mi hijo, mi hija, te traigo mi temor. No tengo trabajo, Señor. Quiero orar acerca de esto. Oh, hermanos, encuéntrate con Él esta noche. Vamos a encontrarnos con Él al terminar con este canto, una oración para Él, al bendecirlo a Él. Eres digno, Señor, eres maravilloso, eres precioso, Padre, en todos tus caminos. Señor, te bendecimos, bendecimos tu santo nombre.